Vamos a preguntar a Eño García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, qué está pasando en los hospitales. Eño, Graña y Soledad te hablan. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Graña? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Preocupados por esta cifra, ¿cómo la lee usted? Sí, yo no escuché bien antes. La cifra que están hablando, la de los 113 muertos de muertos ayer. ayer. Sí, sí. Exacto. Claro. No, ahí esa cifra tiene un tema, ¿no? Otra vez que hablaba con ustedes, planteaba un poco el tema de los datos, qué sé yo, y justamente esa cifra tiene que ver con un tema de carga de datos, ¿no? El sistema de vigilancia, el SNVS, el sistema de vigilancia de la salud, tuvo un problema el fin de semana y se puso, o sea, no estaba operativo. Entonces, bueno, esos últimos 2 días, bueno, fundamentalmente ayer, se empezaron a cargar los datos y el dato que se difunde generalmente tiene la fecha de carga del dato, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el dato de mortalidad por la fecha de defunción, vemos que, bueno, el dato no es tal, todavía estamos entre un 20, 35, entre 20 y 35 muertes por día en promedio en el país. Así que nada, hay que tomar ese dato con pinza, porque no es que falleció esa cantidad de personas en el día de ayer. Por otra parte, una de las cosas que se está viendo es que hay algunos distritos puntuales del conurbano que ya tienen una saturación, los hospitales tienen una saturación. ¿Qué están viendo y qué están decidiendo o cómo lo están intentando mejorar esto? Sí, mira, el tema de la saturación es el indicador clave, es lo que venimos viendo desde un principio, y en su momento, cuando tocó el 60%, empezamos con esa discusión con la ciudad de Buenos Aires de retroceder un poco en la fase que estábamos de aislamiento. Se hizo tal cosa, ¿no? Recién salimos de ese retroceso, y ahora empezamos a ver de vuelta, y por lo menos en lo que es el conurbano, ¿no? de la provincia, y las camas de cuidados intensivos de adultos, estamos en 60% de vuelta. Vamos a tener que seguir monitoreando eso, y no hay como un consenso para decir, bueno, cuál es el límite, porque eso depende mucho de cada país, pero nosotros estuvimos hablando con expertos que de hecho algunos trabajan en la Organización Panamericana de Salud. Hablamos con ellos para tener un panorama de la región, y lo que nos dijeron es que en términos generales, cuando toque el 70%, deberíamos prender una luz de alerta Pero fuerte, estamos a la vuelta de la esquina. porque de ahí se dispara. ¿Cómo? Estamos a la vuelta de la esquina de eso. Y tenemos 60% al día de hoy. Tenemos que seguir monitoreando. ¿Por qué? Porque puede ser que se estabilice. Estuvimos estabilizados 2, 3 semanas entre 56 y 58%. Entonces lo que tenemos que ver, bueno, hoy llegamos a 60,6%. Está bien, pero Entonces, Enio, bueno, hay que sumar 2 más 2. Sí. Si hay más apertura que la que había, presumiblemente van a subir los casos. Va a haber más contagios. Sí, uno supone que sí. Hay algunos supuestos ahí, porque si los que circulan son los que ya venían circulando, ¿no? Bueno, hay que ver cuánto aumenta, porque también discutimos eso alguna vez. No es simplemente cuántos casos, o sea, va aumentando, o sea, no el número de casos necesariamente, ese es un parámetro, pero el parámetro más importante por ahí es la velocidad de ese aumento de casos. Si nosotros vemos que va un aumento muy acelerado, y obviamente eso va produciendo más ingresos a las terapias, hoy por hoy estamos en un 3% más o menos por infectados, 3% más o menos va a terapia, ¿no? Ajá. Una cosa es 3%. 3%, claro, hoy es un 3% más o menos. Una cosa es un 3% de 3.000, otra cosa es un 3% de 9.000, Claro. ¿no? No, por Ahí supuesto. es donde está Pero, la cuestión. pero para analizar, porque hoy las cifras... Es un problema. Perdón, hoy las cifras hasta la mañana ya dan algo así como 56 casos, hay que complementar esa cifra del día de hoy con las que van a aparecer en un ratito, pero sí, las camas no están saturadas, o sea, todavía hay camas. ¿Qué es lo que está pasando Sí. que tantos pacientes mueren? ¿Estamos en edad de riesgo o hay algún otro factor que se está combinando? Sí, no, por eso la mortalidad no ha cambiado, ¿eh? Por eso digo, es un dato confuso el dato del día de ayer,
y el de Y hoy hoy. también, porque se siguen cargando los casos que no se pudieran cargar los otros días que el sistema Perfecto. estuvo Hoy también. no operativo. Pensamos Es que era eso. solo de ayer, Sí, no sí, de hoy es un también. problema de carga de datos. Está bien. Bien, bien. Sí, sí, claramente. Pero en el caso de la saturación, volvemos a eso. Quiero retomar eso que decías de que para ustedes la luz de alarma se enciende cuando llega al 70% promedio del conurbano. Eso es lo que nos plantearon algunos expertos que tuvieron experiencia en otros países que pasaron por el tema de saturación y en esas conversaciones nos plantean eso, que cuando toque el 70% estamos en una zona de riesgo, de alto riesgo, y ahí hay que pensar medidas de control más fuertes para evitar el colapso. Sí, porque el colapso supone que a partir de ahí sí se incrementa el número de muertes, porque ya los sistemas hospitalarios no pueden dar atención a la gente como corresponde. Entonces empieza a ser una especie de atención precaria, que eso es lo que disparó los números de muertes en otros países. No, exactamente. Yo de hecho miraba, bueno, Brasil fue uno de los países que colapsó, ¿no? Y otro día miraba un artículo, una nota en realidad periodística de un diario de allá que planteaba que creo que fue el 12 de julio, no me acuerdo bien el día, fue el día que hubo más muertes, no muertes por COVID, muertes en general, el día que hubo más muertes en Brasil desde que se empezó a registrar. Creo que en la década de 70 hay un sistema de registro de estadísticas vitales. Dentro de ese sistema de registros, el día que hubo más muertes, ¿no? Estamos hablando desde hace casi 50 años, ¿no? Fue el 12 de julio. Porque con ese sistema colapsado. Eso es un argumento fundamental para los que dicen que la gente no se muere de otras cosas, ¿no? No, bueno, esa es la cuestión, porque ¿qué pasa? Como el sistema está colapsado, entonces el paciente que tiene COVID no va a tener la atención y puede fallecer. El paciente que llega con un problema cardíaco, Sí, tampoco. El que llega con un abdomen agudo, tampoco, ¿no? O sea, sí que el sistema colapsado no solo es un problema para los pacientes COVID, sino que arma todo un despelote con todas las enfermedades todos. y aumenta claramente la mortalidad en general. Enio, muchísimas gracias por el contacto. Dale, gracias a ustedes, un abrazo.